Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos. El tema de reflexión de hoy es un tema que quizá no pueda parecer tan trascendente en relación a una escala global, pero la verdad es que sí lo es. Es el tema del hoy no circula y de las constantes contingencias y precontingencias que hemos estado viviendo en la Ciudad de México. Eh, en realidad, lo que veo es que hay una serie de soluciones inmediatas, relativamente sencillas, donde no tenemos que meterle mucho estudio al asunto para decir, bueno, si estamos muy contaminados, pues hay que sacar autos de circulación. Me llamó mucho la atención el día de ayer cuando justamente estaba haciendo una revisión de un estudio eh, que se ha publicado de manera eh, reciente, aunque no inmediata, es de hace unos años. Eh, es un estudio que se puede encontrar en internet sobre los valores medios de contaminación que existen en la ciudad. Eh, no tengo intención de propagar ningún tipo de estudio, ni de páginas, ni absolutamente nada, así es que no es difícil buscar ahí en internet en algún buscador que emisiones contaminantes en México y pues le saldrán varios. Ahí se arrojarán varios resultados. El punto es que comparé estos resultados con los valores que arroja mi talón o comprobante de verificación vehicular recientemente realizado a mi auto eh, unos días antes de grabar este audio. Y pues efectivamente los valores de mi vehículo son mucho más bajos que los de la media en la zona metropolitana. Eh, lo que es monóxido de carbono, entre ellos, eh, y otros gases también contaminantes, pues resultaron ser mucho más bajos. Eh, a lo que voy es que seguramente, eh, si la media está muy por encima de estos valores de mi automóvil, pues quiere decir que hay también muchos autos allá afuera a los que no se les está realizando un servicio adecuado, que probablemente no están afinados. Pero bueno, esa es solo la punta del iceberg. Eh, hemos visto en redes sociales y en muchos otros foros cómo se ha desatado prácticamente una guerra entre gente que exige conciencia a los demás, que utilicen bicicletas, que se compren motocicletas, que se use transporte público, pero en realidad ninguna de estas posturas tiene una solución real. Eh, y a continuación les presento mis consideraciones. Primero que nada, tenemos que estar muy conscientes de que a esta ciudad, siendo el centro económico del país, pues llegan muchísimos automóviles de fuera que necesariamente tienen que entrar a esta ciudad para poder llevar a cabo ciertas actividades económicas. Tal es el caso de mucha gente que es comerciante en los famosos tianguis o mercados o vienen a la central de abastos pues de otros estados donde el programa Hoy no circula no existe o tal vez no sea tan restrictivo y la realidad es que necesitan echarse un viaje diario aquí a la Ciudad de México. Yo en realidad me pongo a pensar, bueno, con las medidas restrictivas del Hoy no circula pues estamos afectando el ingreso de esta gente que también necesita vivir de algo
Y no estoy diciendo que no se restrinja el acceso, estoy reflexionando que si realmente quisiéramos atacar un problema de raíz, pues haríamos un programa de verificación de contaminantes a nivel país, homólogo, y no solo en la Ciudad de México donde tenemos el problema. De otra forma, pues estamos actuando de forma incongruente y estamos afectando a la gente también. Ahora, otro punto también que es, digamos, el mayor exponente de la incongruencia, pues es que en realidad no nos debemos preocupar por la contaminación de la Ciudad de México. Nos tenemos que preocupar por la contaminación del mundo. Al final del día, todos estos gases que se producen en la Ciudad de México, o en Beijing, o en Nueva York, o en la ciudad que ustedes quieran, en Bangalore, o cualquier otro centro urbano que tenga gran concentración de población, pues toda esta contaminación se va a ir a la atmósfera, y la atmósfera pues al final del día es de todos y el daño es para todos, para toda la humanidad. Entonces, a mí me resulta un poco absurdo el hecho de que estemos tratando de mejorar la calidad del aire en la Ciudad de México cuando lo que tendríamos que estar viendo es la fotografía ampliada, estar viendo el escenario más grande, ¿no? Nos estamos enfocando en una pequeñísima fracción del problema. Pero bueno, regresando al punto pequeño, a la Ciudad de México, me parece que resolver el tema de la contaminación y de la mala calidad del aire en esta ciudad no se restringe solamente a sacar de circulación autos. Como bien apuntan algunas personas, el transporte público de esta ciudad también contamina mucho. Eso lo podemos ver a muy simple vista. No pude encontrar realmente un estudio que nos arrojara valores de gases contaminantes que son expedidos por camiones, por transporte público. Hay algunos argumentos muy válidos donde se explica que una persona que viaja sola en un automóvil pues puede ocupar hasta 30 o 25 veces el espacio que ocuparía si viajara en transporte público. Sin embargo, habría que revisar también si dentro del transporte público todas estas unidades que se utilizan hoy en día, ¿cuánto es realmente el valor de contaminantes que expide cada uno de las unidades de transporte público? ¿A dónde quiero llegar con esto? Es que probablemente el transporte público pues expida mucho más de 30 o 40 veces la cantidad de contaminantes que expide un auto particular. No estoy diciendo que no debamos usar el transporte público, por el contrario, creo que sí debemos hacerlo. Sin embargo, el transporte público también tiene que entrarle a la modernización y tenemos que buscar que ese transporte público sea de una mayor calidad en cuanto al mecanismo que permita que no contamine tanto. Creo que se deben de privilegiar otros medios de transporte como el metro. El plan maestro de lo que es la red del metro pues contempla muchas más líneas que las que hoy en día tenemos. Algunas de ellas fueron cubiertas supuestamente por el Metrobús. Sin embargo, pues el Metrobús siempre nos generó muchas dudas a algunos sobre si realmente es una medida ecológica. Me parece que se pudieron haber realizado o privilegiado obras de metro
Sí, mucho más caro, pero al final del día creo que es una inversión que vale mucho más la pena que un Metrobús, es mi humilde opinión. Eh, el trolebús también resulta ser una buena medida, considero yo. Eh, yo recuerdo cuando era niño, hace unos, no sé, 25, 26, 24 años, que existían muchas más líneas de Metrobús, perdón, de trolebús operando. El trolebús tenía más extensión, una red más extensa que la que hoy tiene. Y la realidad eh, es que considero que podría funcionar mucho mejor. Es un transporte que por sí mismo ya está regulado en su velocidad. Y considero que ha tenido menos accidentes que el propio Metrobús. Y bueno, este son el tipo de medidas que deberíamos estar privilegiando todos nosotros, en particular también pues el gobierno de esta ciudad. Por otro lado también, bueno, no debemos perder de vista que pues las posiciones que exigen también que, que utilicemos transporte público, pues también tienen que ser un poquito congruentes, ¿no? Si bien el transporte público tiene cierta eficiencia, porque esa es la realidad, lo cierto también es que la sensación de inseguridad o el clima de inseguridad que se llega a vivir en ciertas zonas eh, provoca que las propias personas de manera natural traten de privilegiar un medio de transporte en el cual puedan estar un poquito más seguros. Esto es el automóvil. Obviamente no hay garantía, muchas cosas suceden a los automovilistas día a día, lo cual está muy mal. Sin embargo, nos brinda un poco más de sensación de seguridad. Hay muchas personas que tratan de privilegiar esta parte de la seguridad. Entonces, en realidad, es irresponsable simplemente decirle a la gente, oye, ¿sabes qué? No puedes utilizar tu vehículo. Y hazte una conciencia de utilizar el transporte público. Sí, claro, para poder utilizar el transporte público, yo necesito y deseo que haya un transporte público eh, más seguro, en algunos casos más eficiente y en algunos casos que me pueda llevar hasta donde yo deseo tanto sin tantos transbordos, sin tantos cambios, etcétera. Entonces, eh, pues esto es un aspecto adicional que también forma parte de una responsabilidad compartida entre el gobierno de la Ciudad de México y los usuarios. A las personas que tienen los recursos, no todas las personas tienen recursos para comprarse un automóvil eléctrico o híbrido. A las personas que tengan los recursos, bueno, pues qué mejor, como siempre, el exhorto a adquirir uno de estos vehículos y contribuir es maravilloso. Quien pueda, adelante. Sin embargo, hay que respetar y tomar en cuenta que hay mucha gente que no tiene esas posibilidades de comprar un vehículo de tales características. No es un secreto, son vehículos de precio elevado por la tecnología que equipan y son ideas maravillosas. Sin embargo, no toda la gente puede adquirir un vehículo de última tecnología. Las personas que viven cerca de sus trabajos o donde hay ciclopistas viables para poder llegar a su trabajo, pues creo que están en el canal adecuado de seguirlo haciendo. La verdad es que, por poner un ejemplo, si yo vivo en la colonia Roma y trabajo en la colonia Condesa, pues la verdad es que es bastante adecuado poder utilizar una bicicleta para trasladarme diario. Hay módulos que prestan bicicletas en esas colonias, hay camellones anchos, hay calles menos transitadas, hay ciclovías. Entonces, en ese tipo de casos considero totalmente viable utilizar
un transporte alternativo como es la bicicleta. Sin embargo, debemos considerar que las distancias en esta ciudad son muy grandes y pueden ser mucho más riesgoso un viaje en bicicleta de un punto de la ciudad a otro donde no existen vías adecuadas para poder transitar. Por ejemplo, el oriente de la ciudad, la zona Iztapalapa, además del clima de inseguridad, no hay vías adecuadas, o yo no he visto ninguna vía adecuada para poder utilizar una bicicleta. La propia zona de Santa Fe no me parece adecuada, son tramos diseñados evidentemente para el tránsito vehicular, demasiadas lomas, demasiadas subidas, demasiados terrenos complicados para andar en bicicleta. Tan solo para pasar de Santa Fe a la zona de Coajimalpa, Vistahermosa, pues podemos ver que todos los puentes están evidentemente diseñados para automóviles y es complicado para empezar a salir de esa zona en bicicleta y después trasladarse, ¿no? Y luego volver a regresar, lo considero bastante complejo. Entonces, hay realmente zonas que están muy alejadas de los lugares de trabajo, de los lugares de reunión, por lo tanto, sí exigirle a las personas que utilicen un transporte alternativo como la bicicleta, pues sí es complicado. Hay que ser respetuosos y conscientes en ese aspecto también. Los que podamos hacer algo hay que hacerlo, pero también hay que tratar de ser tolerante en este sentido con la gente que por desgracia no puede tener acceso o no es viable utilizar cierto tipo de transportes. Finalmente, bueno, en cuanto a las prácticas de utilizar el auto de manera compartida o pool, como se dice hoy en día, me parece bastante acertado, es algo que podemos realizar todos, que hay que empezar a utilizarlo de manera más cotidiana, y me parece que conjuntando todas estas medidas que acabo de mencionar y otras que seguramente yo no estoy viendo, conjuntando todo esto, sin duda se puede lograr un gran avance. Esto obviamente se refiere solamente a la contaminación producida por vehículos, es decir, a movilidad de las personas. Pero no hemos hablado tampoco de qué pasa con todas estas industrias que vienen también a aportar bastante a lo que es la contaminación de la Ciudad de México. Desde mi punto de vista, y sin ser un gran experto, pues puedo notar que la contaminación, la peor calidad del aire, y ustedes se pueden meter al sitio de internet pertinente para corroborar esta información, pero toda la contaminación, o la mayoría de la contaminación, se produce en la zona norte del país, donde están, de la ciudad, perdón, donde en realidad están la mayoría de las industrias, de las fábricas. Estamos hablando de municipios como Naucalpan, Tlanepantla y en general en el norte de la Ciudad de México. Considero yo que no es casualidad. Sin duda debe existir una relación entre esa concentración de industrias pues con esos niveles malos de la calidad del aire, ¿no? Habría que exigirle también a nuestro gobierno en la Ciudad de México que pues que tome cartas en el asunto, que sea mucho más puntual a la hora de fijar nuevas políticas o nueva normatividad
ambiental para estas fábricas también, para estas industrias. Y bueno, otro punto también que nos parece un poco incongruente, pues es el crecimiento exponencial de la ciudad. Queremos que pues la ciudad no produzca contaminación cuando en realidad estamos viendo una cantidad impresionante de crecimiento, de desarrollos nuevos para nueva población. El problema no es que crezca, el problema es que considero que está creciendo desordenadamente y desproporcionalmente. El gobierno de la Ciudad de México tendría que estar en comunicación o en revisión, si se quiere ver así, con sus delegaciones, con sus delegados, para saber cuál es el ordenamiento territorial. Existe un plan de ordenamiento territorial, sin embargo, bueno, habría que revisar si es adecuado. Eso, además, también tenemos, por otro lado, una cantidad impresionante de obras por toda la ciudad, obras públicas también, muy lentas además, ya lleva bastante tiempo en obras toda la zona del circuito interior, a la altura de Río Mixcoac, por ejemplo, ¿no? O sea, podría ser que necesitemos también revisar cuál es la productividad, el impacto de ciertas obras y darle total y completa celeridad a estas, ¿no? Pero bueno, estas son algunas de las reflexiones en relación al tema de la contaminación y el hoy no circula que hemos tenido, que ha afectado a mucha gente, ha provocado el enojo de mucha gente, algunos justificados, otros no tanto. En lo personal considero que todas las posturas tienen cierto nivel de justificación. El gobierno de la Ciudad de México debe ser responsable, solidario con los ciudadanos, debe hacer también lo que le toca. No es válido ni es ético simplemente afectar la movilidad de los ciudadanos cuando también tienen mucha responsabilidad en esto y tienen que hacer lo que les toca. Los ciudadanos también tenemos que irnos educando en una nueva cultura de movilidad, pero todo va amalgamado en una sola concentración, en un solo producto final. Para poder utilizar más transporte público, lo necesitamos mayor transporte público, más eficiente, mayor calidad, mayor seguridad. En esa medida nosotros necesitamos también tener una mejor cultura, más educación del transporte, de la movilidad sustentable para la ciudad, y en esa medida, pues, si todos avanzamos de la mano, pues sin duda habrá muchos mejores resultados. Resultados inmediatos no creo que existan. Tenemos la mala costumbre de ocuparnos de un problema hasta que es un problemón, y cuando tenemos un problema que se va gestando lo consideramos como de poca importancia. Desgraciadamente en la ciudad pues ya reventó este asunto de la contaminación. Mucha gente incluso le achaca a la Suprema Corte pues esta contaminación adicional por las resoluciones recientes en relación a la movilidad y en relación al programa Hoy no circula, donde bueno pues también se eliminó o quedó inaplicable esta norma de hologramas para vehículos de más de 8 años. En lo particular considero que acertadamente, porque la edad de un vehículo no es, o los años de uso de un vehículo no son indicadores fehacientes de su grado de contaminación. Existen automóviles en muy buen estado que pueden ser antiguos y contaminar probablemente menos que un auto nuevo, sin servicio o sin el mantenimiento adecuado.
Pero lo que sí hay que hacer es revisar las normas, la normatividad, para que todos nos metamos mucho más al orden, incluyendo el transporte público. Todos tenemos que jalar parejo en este sentido. Si no jala parejo el gobierno con la población, se crean estas brechas que no nos sirven ya en estos días, en las que el gobierno prácticamente se lava las manos y le carga la mano a la población. Bueno, esta es una breve reflexión. Espero que haya servido de algo para aclarar algunos puntos. Si alguien coincide con esta reflexión, pues les agradezco mucho que sea compartida. Gracias y hasta luego.